Dicen que hay noches en que la luna ya no se limita a mirar desde arriba. Baja, se tiñe de rojo y comienza a buscar. Si alguna vez te has preguntado por qué en los pueblos se aprenden reglas que parecen antiguas y de sentido oscuro, escucha. Estas 3 historias que te voy a contar nacen de esas advertencias. No las cuento como prueba, las recuento como lo que son, relatos que han marcado vidas y que al ser olvidados o desobedecidos han dejado huellas difíciles de borrar. Yo crecí en San Miguel Atenco, por eso comienzo allí, con la primera historia. Mi voz todavía tiembla cuando vuelvo a recordar la noche en que el guajolote lloró como humano. Historia 1. San Miguel Atenco, el guajolote y la tlahuelpuchi. La luna aquella noche estaba tan baja que parecía posarse sobre las tejas de adobe. Tenía un tono cobrizo, como si alguien la hubiese frotado con ceniza. Volvía de una jornada de campo cargado con redes y con la tierra todavía pegada a las uñas. Iba pensando en el calor de la casa, en la jarra de agua que mi madre dejaba siempre junto a la puerta para que los perros no se acercaran demasiado. Mi abuela me había agarrado del hombro antes de salir. No abras cuando oigas voces extrañas, no confíes en los animales que suenan como gente, sal siempre alrededor del bebé. Mi abuela hablaba en voz baja y con una autoridad que no admitía preguntas. En su boca, las reglas no eran superstición, eran la línea entre dormir y no despertar. Caminé el tramo final por el sendero que atraviesa las higueras. La noche estaba densa de olor, humedad y hojas viejas. De pronto, algo abrió un espacio en la oscuridad. El sonido de un ave, un guajolote, que graznaba. Pero al mezclarse con el viento, su graznido se dobló en un quejido con forma hunana. Era un lamento cortado, casi una palabra a medio decir, y en ese momento mi estómago se apretó. No era un guajolote normal, sonaba como si alguien estuviera llamando con una garganta que no fuera totalmente humana. Me detuve. La negrura entre los nopales se volvió más gruesa. Olí algo que me hizo retroceder. Flores podridas como las que guardaban en los altares cuando alguien moría cerca, mezcladas con un olor agrio, como de hierbas quemadas. Un golpe seco. Alguien o algo había pasado a mi lado. Mi corazón fue más rápido. Al llegar, la puerta estaba entreabierta. Mi madre, una figura pequeña, se movía en la cocina con la luz de la lumbre. El bebé dormía envuelto en una manta. Mi abuela había trazado una gruesa línea de sal alrededor del catre y dejó la cacerola al fuego, la llama viva que apenas temblaba. «No quites la sal», me dijo sin mirarme. «No vuelvas a abrir. Encárgate de la puerta». Su mano sobre la mía tenía la fuerza fría de quien ha visto cosas que no olvida. Fue entonces cuando escuchamos el llanto. Primero, muy lejos, un murmullo de llanto, y luego más cercano, dentro del patio, entre las tinajas y el barreño, un sonido desgarrado que se parecía demasiado a la voz de una mujer. Un momento después, un graznido más, el guajolote que llamaba con voz humana. Se repetía, una nota larga, como si alguien extendiera la última sílaba de una oración. Mi abuela apretó la cruz que siempre llevaba colgada del cuello y comenzó a murmurarlo en ese idioma que no es de la iglesia ni de nadie que yo haya leído en libros. Era la lengua con la que se nombran los peligros. Sal, no mires, no contestes. Fue una sentencia precisa, sin súplica. Nuestra casa era un círculo pequeño entre oscuridad y campo abierto. El guajolote se acercó al patio, su sombra enorme dibujada por la luna roja. Y entonces la vimos. Sobre el tejado, a la altura de los canes, una figura que no era del todo humana. Doña Mariela era una mujer del pueblo. Vecinos la conocían por vender pan en la mañana y por tener una risa que se rompía en dos al contar chismes. Aquella noche su silueta se recortaba sobre la luna, pero algo en ella era imposible. Su rostro parecía el mismo que conocíamos,
pero estirado, como si la cara se hubiese puesto en tensión y hubiera empezado a desprenderse en capas. De su espalda colgaban plumas negras que crujían como hojas secas. Sus manos, cuando se asomó al borde del tejado, tenían uñas largas y la piel tirante como papel de quemar. No había razón para pensar que doña Mariela subiera al techo. Eso hubiera sido extraño en cualquier noche, pero más extraño todavía fue cuando la figura dejó escapar un graznido que era exactamente la misma nota humana que habíamos escuchado antes. Su voz no coincidía con su boca. La boca movía sílabas que no existían del todo. La criatura, porque no sabía aún cómo llamarla sino criatura, inclinó la cabeza, y su ojo, que brilló como una aceituna negra, nos miró. La regla de la sal funcionó como si fuera una muralla. La línea brillante en el suelo parecía dibujar una frontera donde la criatura no podía pisar. Arriba, sobre las tejas, la criatura giró sobre sí misma, y como si sintiera el calor del atizador, dejó caer algo que golpeó el patio con un sonido seco. Un guajolote, un cuerpo desplumado y aún tibio, con la lengua afuera. Al modo de los viejos, cuando algo del otro mundo deja un rastro humano enlazado a lo animal, la costumbre es lo único que mantiene la calma. Mi abuela alzó el atizador, esa varilla de hierro que sirve para mover la leña. El metal estaba al rojo incandescente por haber tocado antes las brasas. En la mano de mi abuela, el atizador se convirtió en un cetro. «Sal», dijo otra vez, pero esta vez más fuerte. Tiró un puñado de sal como si fuera arena fina que barriera a la sombra. La sal se posó en la cuarteada tierra del patio. Cuando la criatura la tocó, hizo un sonido que no puedo describir sin que suene falso. Un chasquido húmedo, como si la carne se sorprendiera por el contacto de la luz. La criatura no atacó abiertamente. Comenzó a bajar. Primero se dejó caer al alero, luego trepó por la pared con esa gracia de animal que se sabe ligera. Su rostro se volvió concreto. Era la cara de doña Mariela, sí, pero con la simetría torcida. Un ojo más bajo que el otro, una comisura que no cerraba bien. Como si la carne fuese un vestido mal cosido y la costura se hubiera abierto. La luna roja extendía la escena en sombras duras. Mi madre empezó a recitar una oración que había aprendido de niña y que sonaba como una mezcla de rezos y trabalenguas, palabras que empujaban el peligro hacia atrás y lo nombraban por su forma. Mi abuela seguía lanzando sal, más cantidad cada vez. El ruido de la sal era como lluvia en la loza. La criatura, al sentir la sal y la palabra, gimió. Gimió con un sonido que llevaba dentro la voz de un hombre que alguna vez fue querido. Y entonces, con una violencia súbita, la criatura se partió. No era una herida abierta, no hubo sangre visible. Se partió como si algo en su centro hubiera sido arrancado y lo que quedó atrás fuera una medianía. De un lado la figura de doña Mariela cayó doblada como tela vieja. Del otro, algo que flotaba, una media forma con plumas y ojos negros imperfectos. Ambas caídas resonaron en el patio. Las mitades no encajaban. La mitad humana se retorció en un susurro que prometía venganza. La mitad plumífera recogió la lengua del guajolote y la llevó en la boca como ofrenda. Salimos todos al patio, todavía dentro de la circunferencia de sal, y vi cómo la mitad con plumas se recogió y se internó en la oscuridad hacia el monte. Antes de desaparecer, giró la cabeza y miró a la ventana donde el niño dormía. Su mirada era una pregunta sin voz. La parte humana, en cambio, quedó boca abajo en la tierra, como si hubiese terminado por completo su obra. Mi abuela le arrojó una última cucharada de sal y dijo: «No hará más daño esta noche». Pero su mano temblaba. Sabíamos que la noche había sido ganada por poco. Al día siguiente la gente habló en voz baja. Don Jacinto, el viejo del pueblo que sabe de nombres y caminos, vino hasta la puerta con su sombrero agarrado a la mano. Lo miré. Sus ojos estaban más hundidos y en sus labios había perdido la facilidad para bromear. «La Tlahuelpuchi no respeta formas», dijo.
como si enunciarlo evitara que uno se olvidara. Explicó que esas criaturas buscan partes, buscan muescas donde encajar pedazos de identidad. A veces vienen por el que ríe primero, a veces por el que duerme tranquilo. Lo terrible es que hacen parecer humano lo que no lo es. Lo dijo sin señalar a nadie en particular, pero su mirada recorrió la casa como si registrara un libro de cuentas. Lo que siguió después fueron rutinas de protección que se volvieron obsesiones. La sal alrededor de la cama, una pequeña lámpara que nunca se apagaba, el uso de una oración que mi abuela repetía sin cesar en voz baja. Palabras que tenían la textura de cera antigua. Yo, que me había sentido valiente al principio, comencé a entender que una marca puede quedarse adherida para siempre. No vi a doña Mariela en la feria la semana siguiente. Escuché que se marchó al monte y que algunos creían que se había convertido por completo. Otros decían que era una víctima. Yo no sabía qué creer. Lo que sí sé es que desde esa noche, por la calle se oyó un rumor persistente, que alguien, alguna vez, había escuchado el llanto de un guajolote y había abierto la puerta para mirar de cerca, y que esa persona ya no volvió a ser la misma. Hubo consecuencias pequeñas y grandes. A veces, en la cocina, el sonido de un ala rasgando la noche me hacía girar la cabeza con la mano en el bolsillo donde mi abuela guardaba el rosario pequeño. Mis manos buscaban la sal y la encontraban. La frotaba entre los dedos como si esa aspereza pudiera borrar el recuerdo. El niño creció, pero guardó una mancha en la mejilla, un lunar que nadie en la familia supo explicar y que algunos murmuraron que era la marca de quien mira de más. Las visitas a la casa se espaciaron. La gente prefería no cruzar el patio de noche. Cuando pasaban las fiestas, la plaza tenía menos risas y más miradas hacia el monte. La moraleja en San Miguel Atenco se volvió casi tangible. Las reglas heredadas no eran simples costumbres, eran líneas de defensa. La sal, el fuego, las palabras antiguas no eran superstición, eran armas, y no porque fueran infalibles, sino porque obligaban a quien las seguía a una disciplina que muchas veces separa la vida de la noche. Si esta historia te está hablando de alguna manera, quédate un momento más. Si te interesa escuchar relatos construidos sobre la misma línea, llamadas nocturnas que no son humanas, advertencias que si se rompen traen consecuencias, suscríbete y acompáñame. Estos relatos piden ser escuchados con cuidado. Historia 2. El monte Nancillaga, la mujer de blanco y los nidos de huesos. No muy lejos de San Miguel Atenco se encuentra un monte que la gente pronuncia en voz baja, Nancillaga. Cuando la bruma baja temprano por la tarde, el monte parece tragarse los caminos. Catameco es el punto donde llegan los forasteros. Algunos vienen por chamanes, otros por el misterio. Allí conocí a Pascual, un guía que ha vivido en la linde entre el bosque y la neblina toda su vida. Tiene la piel curtida por el sol y los párpados con la marca de mirar siempre hacia la distancia. Sus manos son callosas y cuando habla de la niebla lo hace con respeto y con miedo medido, como quien recuerda un relato un poco mejor que un cuento de campo. Todo comenzó la mañana en la que un grupo de turistas llegó con cámaras, botas nuevas y esa mezcla arrogante de curiosidad que cree poder documentar cualquier cosa. Fernando, Patricia y Héctor representaban esa curiosidad. Cámara al hombro, risas que no sabían a qué se enfrentaban. Pascual les dio la advertencia al pie del sendero. Si escuchan a un niño, no contesten. Si ven una figura que parece humana, mantengan silencio y caminen de espaldas. Y si sienten que el camino se borra, no se separen. Dijo esas reglas sin dramatismo, eran parte de su oficio. La niebla no solo es agua, añadió. A veces es un vientre que se abre y te da la espalda. La subida al monte estuvo marcada por un aire denso. La neblina se pegaba a la piel como polvo fino. El follaje sacudía su propio aliento. Lejos, el río arrastraba piedras con un rumor monótono. A medida que avanzaban, la temperatura bajó.
Lo que al principio parecía un paisaje fotogénico, verde mojado, hojas brillando, comenzó a adquirir un matiz más siniestro. De pronto, el silencio. No un silencio pleno, sino un silencio que parecía tener un pulso interno. Entre la niebla aparecieron, primero a contraluz, pequeñas figuras que algunos juraron ver moviéndose con la torpeza de quien arrastra algo. Luego, el llanto. El llanto llegó como algo que no se sabe distinguir al principio, una sílaba corta que la niebla repite y vuelve a estirar hasta convertirla en pieza rítmica. Era un sonido infantil, lastimero. Uno de los turistas, Fernando, inclinó la cabeza, buscando con los ojos a través del vapor. ¿Lo escuchan?, preguntó con esa mezcla de excitación y miedo que hace temblar las manos. Pascual frunció el ceño. «No contesten», dijo. «La voz hace nidos». Y fue así, como si la propia bruma estuviera viva, que frente a ellos emergió una figura vestida de blanco. No era la clásica mujer de un cuento. Su vestido parecía hecho de telas encontradas, de trapos que el monte hubiera devuelto tras 1000 lluvias. Estaban cosidos con ramas y barro, y el blanco no era limpio, sino la pátina de huesos. En sus brazos sostenía un nido que al principio parecía hecho de ramas. Cuando se acercaron lo suficiente, vieron que en ese recipiente de ramas había huesos pequeños, huesos que crujían levemente entre sí como si una brisa los ordenara. La mujer no hablaba. Su cara estaba cubierta por un velo sutil, no por modestia, sino porque su rostro parecía presentar páginas arrancadas de sí misma. Ojos sin rasgos se insinuaban, vacíos que atraían, y la boca, cuando abrió la tela, formó una sonrisa que no correspondía a la carne. El nido en sus brazos tenía dentro lo que alguna vez fue un esqueleto infantil, pero no desordenado. Los huesos estaban apilados con la precisión de quien guarda recuerdos secos. La escena era una estatua movible, una ofrenda puesta ante la niebla. Pascual dio un paso adelante. Su voz se hizo pequeña. «No se acerquen», dijo. «Si la ven sostener el nido, no le den la espalda, no la miren a los ojos, caminen despacio, como si su sombra pesara demasiado». Las reglas salieron de su boca como si fueran el único mapa que conociera para transitar ese monte. Pero el grupo no obedeció del todo. En el aire del monte, la curiosidad es una fuerza que se vuelve concreta. Héctor quiso tocar el nido, Patricia intentó grabar con su teléfono, Fernando, con su cámara, se adelantó un paso. Uno que fue suficiente. Cuando el hombre avanzó, la niebla se cerró y cambió la perspectiva. Lo que había sido un sendero se disolvió. Las huellas se borraron como si la tierra hubiera tragado los pasos. La mujer de blanco alzó la mirada y el nido crujió. En la grabación de Fernando, que años después apareció como evidencia y luego fue guardada en un cajón, se escucha la voz de un niño. «¡Mamá!». No es un susurro. La palabra sale clara y cerca, como si alguien tuviera al micrófono la boca de un bebé. La cámara, sin embargo, está temblorosa. Se nota que manos humanas ajustan la lente mientras la niebla se enreda en los objetivos. «Aquí estoy, mamá». La voz repetía con un eco que no pertenecía al monte, como si la palabra hubiera sido replicada por miles de bocas invisibles. Un segundo después, un silencio, tan vibrante que duele, y luego, muy cerca del micrófono, la misma voz que susurra: «Ahora tú». No puedo decir que ese instante fuera el final de todo. Lo que sí puedo decir es que en el video se ve cómo el grupo se dispersa en un fraccionamiento de segundos, como si una mano invisible hubiera presionado botones dentro de sus cuerpos. Alguien corre hacia la derecha, otro retrocede, alguien se detiene a mirar. El plano se cierra en el rostro de Fernando, tiene los ojos muy abiertos, el sudor corre por la sien y al mismo tiempo parece fascinado por algo que está más allá de la cámara. La bruma se espesa tanto que la figura de la mujer desaparece por completo en cuestión de pasos. Los relatos posteriores a ese momento divergen.
Algunos dicen que uno de los turistas se internó en la niebla buscando al niño que había escuchado y no volvió a salir. Otros aseguran que la mujer de blanco dejó caer uno de sus nidos y que, de alguna manera, lo llevaron al pueblo y lo enterraron en secreto. Lo cierto es que al día siguiente la cámara quedó tendida en el sendero y la tarjeta con el video apareció vacía, salvo por esas palabras: «Aquí estoy, mamá. Ahora tú». Nadie supo qué quiso decir exactamente «ahora tú», si era una invitación, un intercambio o una sentencia. Pascual, con su voz rasposa, explicó semanas después que la niebla tiene memoria. Hace siglos, dijo, la gente que se perdía en Nancillaga no siempre moría. A veces volvía distinta, con la marcha torcida, con voces nuevas. Algunos regresan con nidos en la espalda, otros no regresan nunca. Sus palabras tenían la cadencia de quien repite una historia para mantenerla viva, no para asustar. La mujer de blanco, añadió, lleva lo que le falta, guarda pedazos perdidos y los coloca en nidos. Si contestas al llanto, te das cuenta demasiado tarde de que la ausencia que llamas es una trampa. Caminar por Nancillaga después de eso dejó a cada uno de los turistas marcado de una manera distinta. Patricia jura que cuando llovía por la noche sentía a un niño llorando bajo su ventana. Héctor dejó de sonreír con facilidad y Fernando perdió la costumbre de encender la cámara por la noche. Algunos se fueron, otros se quedaron y sufrieron la mirada suspicaz del pueblo que no perdona la curiosidad mal empleada. Lo que pasó con el nido, si fue enterrado, quemado o llevado a un santuario, nunca se aclaró. Lo que sí quedó claro fue la regla que Pascual repetía: no respondas al llanto, no vayas hacia donde la niebla te indica, no sigas la voz que tiene nombre de casa, porque a veces lo que parece pedir ayuda no quiere rescatar, quiere intercambiar. Y los intercambios no siempre te devuelven igual. La niebla esa tarde comenzó a cerrarse como una mano. El grupo se entendió sin palabras y se apretó, pero la curiosidad ya había hecho su daño. Uno de ellos miró hacia la izquierda, donde la sombra parecía más espesa, y se detuvo. Quería ir a buscar, se dijo, a ver si podía devolver lo que la mujer había tomado. Otro le gritó que no, y en el cruce de esa decisión se abrió una fisura. La escucha de la voz en la grabación era una invitación ambigua. Había algo en la repetición que parecía asegurar que responder traía compañía. Y cuando alguien busca compañía en el monte Nancillaga, a veces lo que encuentra no es un consuelo, sino una pieza que encaja en algo viejo y hambriento. La niebla siguió esa tarde tragándose los pasos, y el sendero, que antes era firme, se volvió una colección de huellas que conducían a distintos lados. El grupo se sintió dividido de adentro hacia afuera. Un escalofrío recorrió a todos, porque la montaña no siempre devuelve lo que tomó. Y en ese punto, cuando la bruma se pegó al chaleco de Fernando y su respiración se hizo visible, pasó algo que marcaría la segunda historia con una sombra que no se iría fácilmente. La mujer de blanco sostuvo su nido más cerca del pecho y con un movimiento lento señaló hacia el sur. Un rumor como de aleteo o de ramas rozando llenó el aire. Alguien en el grupo murmuró el nombre de un niño. La neblina respondió con la repetición del nombre, pero no con la misma entonación que un amigo podría emplear. Era una voz que mezclaba acentos, la voz del pueblo, la del río y la de la noche. Fernando avanzó un paso más. Patricia gritó, pero su voz se perdió en la humedad. Héctor alcanzó a tomar la mano de Fernando, intentando arrastrarlo de vuelta, y en la confusión escucharon claramente, sobreponiéndose al goteo y al viento, un conjunto de pequeños golpes, como si alguien tocara la corteza de los árboles con un ritmo. 3 golpes, pausa, 3 golpes. Era un patrón que conocían las viejas historias. Se dice que los golpes vienen como aviso y luego como llamado. En ese segundo, mientras la cámara de Fernando registraba la escena con la niebla transformando los contornos en manchas borrosas, algo se movió entre los árboles. No fue la mujer, fue una figura baja que emergió como si la tierra la hubiese escupido.
Tenía en sus manos algo que brillaba por un instante. No era hueso, no era rama. Era una pequeña pieza blanquecina, como una rémora de algo que había pertenecido a alguien. La figura la levantó en alto y la luz de la cámara la convirtió en una luna pequeña. Luego la arrojó hacia el grupo. No todos vieron lo que la pieza fue hasta después. Algunos dicen que fue un diente, otros un trozo de cráneo pequeño, perfecto como una semilla. Pero el lanzamiento fue claro. Voló en parábola y cayó en el suelo entre ellos, sin tocar a nadie, con un sonido seco que se pegó a la memoria. Cuando ocurrió, la mujer alzó el nido y abrió la boca. De la niebla, un coro de voces infantiles comenzó a entonar una canción que ninguno de los presentes pudo repetir después. Fue en ese momento cuando Fernando, haciéndole caso a un impulso antiguo y malo, se agachó para recoger la pieza. Su mano la tocó y todo cambió. La niebla, que hasta entonces había jugado con las siluetas, se hizo compacta y total. El sendero, la guía, la lógica se destruyeron como un espejo. Un grito, no incitado por nadie, rasgó la niebla y se extendió como llave por la loma. Y aquí me detengo, porque lo que viene a continuación es el punto en el que las versiones se rompen. Algunos dicen que Fernando se fue con la niebla, otros que la niebla se lo llevó a otro tiempo. Lo que no se discute es el sonido final que quedó en la cámara. Una voz que no era ni de hombre ni de niño, que dijo con claridad cristalina: «Ahora tú». La niebla se tragó la palabra y por un instante que pareció no pertenecer ni al monte ni al tiempo, quedó todo suspendido. Quien haya tocado algo en Nancillaga, quien haya aceptado el gesto de un llanto ajeno, entiende que hay un segundo en que el mundo cambia de textura. El aire se hace sólido, las sombras dejan de ser rostros y pasan a ser manos. Fernando sintió eso en la piel. Yo lo he sentido otras veces en la boca del estómago, cuando el monte decide que ya no quieres volver. En la grabación, la secuencia se alarga como una respiración mal tomada. Se ve a Fernando inclinándose, la mano extendida sobre aquella pieza blanca. La niebla alrededor de sus dedos se arremolina y la imagen se vuelve como si alguien hubiese puesto una tela húmeda sobre la lente. Patricia grita. Héctor intenta alcanzar a Fernando, pero la distancia entre ellos crece en un parpadeo. Sus manos se estiran y ya no dan con la muñeca que buscan. El micrófono recoge un sonido que no es humano, un roce que parece hueso contra hueso, un murmullo de hojas secas, y luego, como si el monte quisiera cerrar la boca, un silencio absoluto. Cuando la niebla se disipa lo suficiente para que puedan verse los rostros, Fernando ya no está. Queda en el suelo la pieza blanca, pequeña y fría, y el rastro de una huella que se hunde en la tierra húmeda y se pierde en el lugar donde debería continuar el sendero. Patricia cae de rodillas junto a la pieza, como si recogiera una moneda caída. Héctor grita el nombre de Fernando hasta que la garganta le duele. Pascual los reúne con una voz que es la excepción a su costumbre serena. Les ordena caminar en fila, los hace volver paso a paso por donde vinieron. Repite las reglas con la urgencia de quien cree que un error puede repararse con disciplina. El pueblo se enteró al anochecer porque alguien volvió al puesto de entrada con las botas llenas de barro y los ojos hinchados de polvo. Cuando la noticia llegó, la gente se agrupó y las historias comenzaron a multiplicarse como si el monte fuera un pozo que succiona rumores. Que si alguien oyó risas de niños en la madrugada, que si se vio un nido colgando de una ceiba a la orilla del camino, que si una mujer con un vestido blanquecino fue vista siguiendo la línea del río. Nadie decía casa sin apurarse a mirar al cielo. Pascual, con la cámara aún en mano, no habló mucho. Dijo que habían hecho lo que pudieron. Marcaron el perímetro con sal, buscaron rastros hasta el límite que les permitió la noche, entonaron oraciones y canciones que suelen servir para llamar a los vivos y a veces confundir a los que ya no lo son. No encontraron a Fernando.
Unos días después apareció la cámara tendida en el sendero con la tarjeta intacta y sin más imágenes que las que ya habían compartido hasta el momento de su desaparición. Es como si el resto de la historia se hubiera quedado dentro de la niebla y nadie pudiera ahora sacar nada de allí. La pieza fue enterrada en secreto, según cuentan. La envolvieron en tela negra y la depositaron en un lugar donde nadie riega ni siembra. Una fosa que los ancianos señalaron con piedras para que ningún pie incauto la moviera. Otros sostienen que la enterraron en el panteón, junto a la tierra de los que ya no tendrán nicho. Dicen también que algunos en el pueblo la guardaron hasta poder decidir qué hacer, como quien custodia un objeto demasiado importante y demasiado peligroso para dejarlo en la cochera. Nadie habló de quemarla a la luz del día. La idea de echar fuego donde la niebla puede olerte no les parecía sensata. Mejor la tierra fría, dijeron. Pascual volvió a sus rutas. Camina distinto ahora. Su paso no tiene la misma arrogancia de quien conoce el monte. Cuando lo ves en la plaza, te mira con una mirada que anota nombres y fechas. A veces, en noches de luna recortada, se le ve cruzar el monte con un farol. Va a verificar cruces viejos, nidos que no estaban antes, ramas dobladas en forma de brazos. Porque en Nancillaga quedó algo que no se lleva el silencio. La sensación de que aquello que busca compañía no se conforma con una sola toma. Los turistas del grupo se diseminaron. Patricia volvió a la ciudad y nunca durmió bien. Dice que oye pasos debajo de la cama en noches de lluvia. Héctor vendió su equipo y se mudó a un vecindario donde las casas no tienen árboles cerca. Nadie dice que Fernando se fue para siempre. Algunos susurran que la bruma lo dejó como se dejan las piedras en una bolsa, que con el tiempo acabará por aparecer otra vez en otro pueblo, en otra fiesta, en otra cámara. En la casa de quienes cuidaron la pieza enterrada, la gente colocó pequeñas guardas, velas encendidas en jornadas específicas, sal alrededor de la cabecera de la cama, una rama de ruda colgando del dintel. No se puede saber si esas medidas detienen algo que ya se deslizó a través de la piel de un hombre, pero obligan a quienes las practican a mantenerse despiertos y atentos. Y eso, en el mundo de las leyendas, ya es una defensa. El olvido es la arma más afilada de la bruma. Con esto en la memoria, el monte siguió siendo un lugar que escupe historias y recupera silencios. Para los que viven de su linde, la mujer de blanco no es un personaje que aparece una vez por décadas y se agota. Es una figura que revisita cada descuido. Los viejos recomiendan no responder nunca a un llanto entre las hojarascas, no seguir la voz que pronuncia nombres familiares, no dejar que la curiosidad te ponga sobre la lengua de lo que te hará falta después. El nido, donde quiera que esté, sigue siendo un recordatorio. Lo que parece un rescate puede ser un trueque. Y cuando la voz dice «ahora tú», la palabra puede significar tanto un llamado de auxilio como una sentencia de ocupación. Si la niebla del monte te pareció implacable, espera a conocer lo que hacen las aguas. El agua tiene su propia ley de imitación, refleja lo que no quieres ver y a veces devuelve algo más que un rostro. Historia 3. La laguna encantada. La sombra de Tomás. Tomás era pescador desde antes de saber leer un mapa. Como la mayoría en su ribera, su barca tenía una brecha en la proa reparada con clavos torcidos, y la sombra de su sombrero dibujaba sobre sus ojos una frontera que nadie cruzaba sin permiso. Salía a la laguna al caer la tarde porque las redes se tensaban mejor en la penumbra. Los peces, dicen los que entienden de aguas, vienen a acercarse al límite donde la claridad reposa. Su esposa, Elena, se quedaba en casa con la cocina encendida hasta que volviera. El gato dormido en la sábana que usaban como manta. Tenían una niña pequeña que a veces se venía a la orilla y llamaba «papá», con una voz que partía el barro. Esa temporada la pesca estaba mala. Las aguas traían menos vida que costumbre y la mesa se hacía pequeña. Fue una de esas noches en las que Tomás decidió remar a pesar de la luna. No se atrevió a decir por qué. Quizá el hambre, quizá la seguridad de que en la laguna siempre hay manos que ceden algo. La luna, otra vez, tenía un matiz extraño. No era roja del todo, pero tenía un borde cobrizo que hacía brillar la superficie como metal de cuchillo.
El viento soplaba casi ausente. Lo único eran las ranas y el chasquido de la madera al rozar con la corriente. La barca rozó la orilla y el olor de lodo subió como un animal. Algas muertas, pescado antiguo, la humedad de los troncos sumergidos. Tomás lanzó la red con la paciencia de los que no conocen el miedo. Remó despacio, mirando la superficie espejada, atento a cualquier viso que mostrara peces a contraluz. A la distancia, la orilla quedaba como un corte en la noche. Los juncos hacían la forma de dientes de una boca que cerraba el panorama. En la ribera, la casita de Tomás siempre parecía más frágil. Las tablas crujían la respiración y la luz de aceite que su esposa dejaba encendida temblaba entre las rendijas. Fue cuando lanzó la red, en la 100ª vez, que la sintió más liviana, que notó un movimiento paralelo. Al principio creyó que otro pescador navegaba cerca, pero no había luces ni voces. Al redondear, vio una figura a popa, una sombra que imitaba la suya con un desfase mínimo, como si un espejo se hubiera colocado a intervalos y no obedeciera exactamente. No había olas entre ambas barcas. La laguna las mantenía unidas en una tensión que generaba un zumbido bajo, apenas perceptible. La figura se parecía a él en postura y gesto, un hombre encorvado, las manos sobre los remos, el perfil del sombrero. Pero algo en el reverso de la silueta no encajaba. Los ojos, cuando la luz los tocó, eran 2 tapaduras oscuras, sin brillo. La boca, cuando asomó, se estiró en una sonrisa que no alcanzó los labios. Tomás se quedó quieto mirando. A veces la laguna devuelve dobles a los vivos, un reflejo, una sombra, una memoria. Pero la figura no era un reflejo. Sus movimientos eran coordinados con los de él, pero no del todo sincronizados. Remaba cuando él dejaba de hacerlo, se inclinaba cuando él se sentaba. Era como mirar una película de uno mismo rodada con un segundo de retraso. Un olor subió de repente desde el agua, una mezcla de podredumbre y algo más desconocido, como si la laguna respirara a través de la piel de la barca. Tomás sintió el pelo erizarse bajo el ala del sombrero. La sombra no se acercó de inmediato, imitó, observó, aguardó. Tomás tenía la opción de remar hacia la orilla y dejar la barca bajo la vigilancia de su esposa, pedir ayuda, pero, como en todas las leyendas, la noche hace calcular distinto. Quizá pensó que una segunda alma en la laguna significaría doble pesca. Quizá el cansancio lo dejó insensible. En cualquier caso, cuando decidió remar hacia donde la figura parecía dirigir la proa, ocurrió lo que las casas cuentan con voz baja. El espejo se convirtió en puerta. En el momento en que la barca de Tomás arrancó a seguir a su doble, la superficie se volcó en sonidos finos, como cuando alguien pasa la uña sobre la corteza de un árbol húmedo. El doble pegó un abrazo al remo y con un movimiento idéntico le indicó un punto en la laguna. Tomás obedeció. Remó en dirección a una oscuridad más densa, donde el agua parecía guardar secretos que no cabían en la superficie visible. El aire se volvió más frío. La piel de sus manos, al apretar el remo, se sintió pegajosa, como si algo en la fibra de la barca sudara por dentro. Llegaron a una porción de agua donde las plantas flotantes formaban un sendero, hojas que se habían dispuesto en línea, casi como si alguien hubiera hecho un empedrado. Allí, la réplica de Tomás se detuvo. Permaneció mirando con esos ojos como pozos. Sin advertencia, la sombra dejó la barca y subió a la suya. Tomás pudo verlo claramente. Sus manos eran las mismas, su forma de sostener el remo la misma. Pero cuando se inclinó para tocar un anzuelo, su boca se abrió en una sonrisa que se separó de la expresión de sus ojos. Fue entonces cuando la sombra habló en la voz de Tomás, pero esa voz tenía un eco que no era suyo. Era una resonancia que parecía traer consigo otras voces, voces de hombres que habían quedado en la orilla en noches sin luna. «Vente,
dijo la sombra con una voz que parecía salirse por la comisura del silencio. Aquí hay más de lo que crees. Tomás, por un instante, no supo si era su invitación o si su propio reflejo le ofrecía algo. Nunca supo si fue la palabra exacta lo que le apeteció o si fue la convicción de estar frente a una oportunidad. Lo que sí sabía la gente después era que cuando puso la mano en el borde de la barca de su doble, la madera estaba fría como hueso. La mano de la figura no empujó con fuerza, fue más bien un roce, una confirmación. Esa noche, la casa de Tomás quedó vacía. Elena escuchó el chapoteo de la barca alejarse y creyó que su marido volvía con la pesca. Encendió la lámpara en la ventana y esperó al olor de pescado, al sonido de sus pasos. La niña se durmió con la almohada pegada al pecho. Cuando la noche se estiró y las horas no trajeron ni un murmullo de regreso, Elena empezó a sentir un frío que la recorrió la espalda hasta los huesos. Salió en bata a la orilla, la luz en la mano, con los ojos enrojecidos por el sueño. Llamó el nombre de Tomás y su voz hizo eco en la nada. Alguien tocó la puerta en series. 3 golpes, pausa, 3 golpes. Era un ritmo que en el pueblo conocen de las historias viejas, un compás con que el agua llama a las casas de los pescadores. Elena sintió las manos tan heladas que le costó sostener la lámpara. Pensó, probablemente son los chicos de la cooperativa bromeando. No abrió de inmediato. Volvió a llamarlo. Tomás, si estás jugando, deja de hacerlo. Ya no es tiempo de bromas. No hubo respuesta humana. La lámpara proyectó sombras gigantes por la pared, y en una de esas sombras, la figura del hombre de la laguna apareció sin que nadie violentara la puerta. La puerta se abrió con un chirrido, y en el umbral no había Tomás, pero sí una figura idéntica en postura y ropa que detuvo su cuerpo como si midiera el espacio. La figura se apoyó en la tabla del dintel con una calma que la casa no reconocía. Elena retrocedió, su respiración corta formando nubes en el aire. La figura dio 3 pasos hacia adentro, y la niña, que se había despertado asustada, empezó a llorar. La sombra se inclinó y, con un gesto casi paternal, acarició el cabello de la niña. Sus dedos estaban fríos y mojados. Dejaron en la frente de la niña una marca efímera de humedad. Luego habló, pero no con voz de Tomás, o mejor dicho, sí lo hizo con su voz, pero esa voz sonó de fuera, como si alguien hablara a través de una ventana. «Tranquila, Elena», dijo. «Voy a ocupar su lugar esta noche». Elena le gritó, le pidió por su marido, le ofreció comida, lo suplicó que se fuera. La figura sonrió, la sonrisa amplia como un papel mojado que dibuja 2 nombres. La niña, en una mezcla de sueño y desconfianza, extendió la mano hacia la figura y la figura la sostuvo con delicadeza falsa, como quien sostiene un objeto de valor. A la media hora, cuando los vecinos más cercanos se asomaron, porque una mujer que grita desde la orilla siempre atrae, la barca de Tomás fue encontrada a la deriva, vacía, meciéndose con un ritmo que parecía bailar a la espera de ser reclamada. No había rastros de pelea, ni de lucha, ninguna prenda ni objeto flotando que pudiera decir qué había sucedido. Solo huellas mojadas que iban hacia la casa. 3 entradas, pausa, 3 entradas, caminando sin prisa por el corredor de madera hasta detenerse junto a la cama. Eran huellas con el perfil limpio del zapato de Tomás, con la curvatura exacta de su talón. Pero estaban húmedas, y el barro no coincidía con el suelo debajo de la casa. Era como si hubieran venido desde la laguna directamente hacia la habitación. Se encontraron marcas en la cama, un contorno húmedo, una impresión circular en las sábanas, como si alguien hubiese quedado acostado un rato y luego se hubiera incorporado sin sacudir el agua. La ropa de Tomás no estaba, tampoco el calor de su cuerpo. No había señales de pelea ni de violencia, simplemente la ausencia.
Elena no lo buscó por más que La Paz decía hacerlo. La gente del pueblo intuía que buscar en el agua a quien el agua decide quedarse es una empresa que abre más puertas de las que cierra. Dos cosas ocurrieron esa noche que se convertirían en la advertencia de años venideros. La primera, la barca que encontraron tuvo en la proa una inscripción nueva, como si alguien hubiera tallado una letra con la punta de un cuchillo que al mismo tiempo cortara el aire. No era la letra de Tomás, era una figura que los ancianos asociaron con los signos que se usan en viejos tratados para señalar lugares donde el agua es selectiva, lugares que devoran y devuelven con condiciones. La segunda, en la pared del cuarto, cerca de donde la niña había sido tocada, apareció en la madrugada un charco de agua de lluvia, perfectamente redondo, que olía a barca, a algas y a humedad vieja. Fue un círculo que nadie pudo explicar. Las primeras noches después de la desaparición, el pueblo encendió hogueras en la orilla, colocó sal en los marcos de las puertas y puso hierbas quemadas en la chimenea. Algunos trajeron rezos aprendidos a la fuerza de la necesidad. Otros recitaron palabras que parecían una mezcla de nombres antiguos y voces prestadas. Pero las reglas que funcionan para apartar a lo que se arrastra por el monte no siempre aplican al que sale del agua. El agua tiene engaños propios. Sal no la distrae y el fuego se apaga con su aliento. Elena, con la niña pegada al pecho, dijo que sentía a veces pasos en la madrugada, como si alguien recorriera el corredor de la casa. Otras veces escuchaba un golpe en la puerta en ese patrón viejo, 3 y 3, y cuando asomaba, solo había un charco en el suelo que brillaba a la luz de la luna, y donde se reflejaba, por un instante, el rostro de su marido atravesado por otra luz. Los vecinos comenzaron a dejarle la comida en la ventana a las horas exactas, como si aquello fuera una red de sostén. Nadie se atrevió a entrar en la laguna a medianoche. Las historias dicen que quienes entran a buscar a los perdidos acaban sumando cuerpos a la fila que la laguna reclama. Con el paso de los meses, aparecieron pequeños detalles que confirmaban lo que la gente temía. Pescadores de aldeas vecinas contaron haber visto una procesión en las noches de luna extraña, una línea de barcas que parecían espectros remando sin fuerza, con figuras idénticas sentadas a oscuras. En las orillas se veían sombras que imitaban los gestos de los vivos, un hombre que lavaba ropa y repetía el mismo gesto sin mirar, una mujer que colgaba un trapito y lo dejaba flotar solo en la cuerda. Se comentaba, con voces bajas, que la laguna no se saciaba con una sola forma, necesitaba pares, dobles, sumaba a su fila de imitadores hasta que el pueblo entero parecía tener una réplica en la sonda del agua. Un anciano, que había vivido más lunas de las que le corresponde a la memoria, contó una vez que las lagunas antiguas no se contentan con romper cuerpos, sino que procuran reemplazarlos. Te dejan un eco en la casa, dijo, una voz que no es voz, una forma que te mira con bondad, y de a poco te quitan la vida real. Cuando vas a su encuentro, te conviertes en lo que se quedó a contemplar desde la orilla. La frase quedó colgada en la plaza como si fuera una tela que no dejaba pasar la luz. Algunos intentaron señalar la doble naturaleza de esos sucesos. Superstición, sí, dijeron. Coincidencia, quizá. Otros, los que habían visto huellas dentro de sus casas, los que habían oído a un esposo reclamar por su silla vacía, no estaban dispuestos a explicarlo con palabras racionales. La comunidad tuvo que establecer nuevas normas, no salir a remar solo de noche, siempre amarrar la barca con 2 nudos, no responder a llamados que vengan de la superficie reflectante, no dejar el fuego apagado en casa hasta que el retorno sea confirmado. El patrón de golpes en la puerta, los conocidos 3 y 3, quedó inscrito en las historias como un código de aviso. A algunas casas tocaron y se fueron, a otras tocaron y al amanecer habían arrastrado una pieza de carne de la orilla hacia el interior. En algunos casos, se encontraron barcas flotando solas con redes llenas de algas que olían a carne humana y silencio. En otros, se atestiguó la aparición de réplicas de gente que volvían a mirar desde las aceras sin levantar la mano para saludar. El silencio real, sin embargo, se vivió en la casa de Elena durante muchas noches.
Hubo una mañana en la que al despertar, la niña tuvo los ojos pegados a la ventana y dijo con una frialdad que los adultos no esperaban: «El que vino anoche me dijo que me fuera a jugar con él en la laguna». Esa frase quedó colgando en la casa como un hilo fino. Elena la envolvió en mantas, en rezos, en sal, le cortó un mechón de cabello y lo guardó en un frasquito para que la niña llevara alrededor del cuello. No lo sabía, pero tomaba medidas que los ancianos recomiendan: obligar a la rutina, no dejar que la memoria se suavice, porque en los cuentos el olvido es un talismán invertido. Dejar de nombrar algo es invitarlo a crecer. Con el tiempo, la laguna siguió reclamando y su lista de nombres nunca se completó del todo. Tomás es uno de los que no volvió con la voz firme. Algunos juran haberlo visto a la distancia, pescando con un gesto lento, sin remos, con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Otros dicen que no pasa de ser una imagen que ve alguno a la orilla después de haber bebido demasiado. La barca aparece de cuando en otras riberas, como si la laguna hiciera entrega aleatoria de sus piezas. Sucede que cada anuncio de la aparición trae consigo una nueva cautela, y en las noches el fuego de la ribera parpadea en alerta. Los que cuentan estas historias dejan siempre una lección que es a la vez un refrán y una condena. No mires al agua como quien mira un espejo, porque el reflejo a veces tiene hambre de ocupar el lugar del que mira. La laguna no toma siempre por maldad explícita, toma por voluntad de expandirse, por necesidad de compañía, por un capricho que en los cuerpos de la gente queda como marca. Y cuando alguien se atreve a tomar ese lugar, la ausencia que deja se vuelve textura de la casa y sombra en la mesa. Cierre unificador. 3 relatos, 3 formas de la misma advertencia. En San Miguel Atenco, la línea de sal, la llama que no se apaga, la oración que nombra lo que no es nombre. Reglas de defensa que surgieron de la costumbre y se volvieron urgencia. En el monte Nancíllaga, la bruma que hace nidos con lo que sobra del mundo y ofrece intercambios mediante el llanto. La curiosidad pagada al precio de una ausencia. En la laguna, la duplicidad que imita y sustituye. El doble que llega con la calma de la marea y deja a casa con un hueco en la mesa. Hay un hilo que atraviesa estas historias: la necesidad de creer en límites, en marcas, en prácticas que parecen antiguas porque lo son. La sal no es solo un elemento, es una frontera. El fuego no es solo calor, es un recordatorio de presencia. La palabra recitada en voz baja no es superstición, es una cadena que mantiene al mundo en su sitio. No se trata de negar la posibilidad de otras explicaciones, sino de respetar el saber que la gente acumuló a lo largo de generaciones, porque de otra forma las noches serían más largas y las manos menos seguras. Estas 3 historias no son pruebas, son advertencias. No contestes el llanto de la noche. No te dejes llevar por la curiosidad que habla en voz de un niño. No sigas el reflejo que parece prometer regreso. Quienes rompen esas normas no siempre perecen de forma dramática. Muchas veces vuelven diferentes, con miradas que ya no se alinean con el mundo, con rituales nuevos que alguien más tendrá que aprender a interpretar. Eso es quizá lo más macabro. La vida continúa, pero ya con la marca de quien no obedeció. Si después de escuchar esto sientes esa punzada de curiosidad que te empuja a buscar la versión contraria, recuerda las voces que han venido antes, las abuelas que dicen «no abras», los guías que repiten «no contestes», los pescadores que amarran la barca doblemente. Son advertencias con los pies en la práctica, no en la teoría. La próxima vez que escuches un llanto en la noche, que una niebla te muestre un sendero o que el agua te devuelva un rostro que parece tuyo, piensa en las 3 historias: la del guajolote que no es solo ave, la de la mujer que te ofrece un nido, la del doble que te invita a remar. Comenta cuál de estas 3 te heló más y comparte si en tu pueblo hay una leyenda parecida. Si conoces una historia que merezca ser contada, házmela saber. Entre todas las voces, a veces construimos defensas. Suscríbete para seguir escuchando relatos inspirados en leyendas oscuras y no perder cómo y por qué algunas reglas sobreviven. Y cuida, sobre todo, de no convertir la curiosidad en la llave que abre puertas que no quieres atravesar.